Bien, buenos días. Yo soy el primer ponente. Creo que hemos alterado el orden fijado inicialmente. Me llamo Joaquín Noval, bueno, ya me ha presentado la directora previamente. Básicamente, añadir tan solo un par de matices. Yo soy abogado desde hace 30 años, 30 y pico, ya ni me acuerdo. Y bueno, yo soy profesor de la UPO desde hace también 10 o 12 años. Y bueno, doy clases de Derecho Mercantil. Curiosamente, y ya empezamos en materia, criticando, para empezar bien, lo del derecho de consumidores que sea parte del derecho civil, pues la verdad es que nunca lo he entendido. Es una cosa que supongo que fue el primero que llegó, colonizó la materia, y fueron los civilistas por algún motivo, porque si un contrato, una relación, tiene por un lado un empresario y una persona física, pues parece lógico que tanto derecho tengan a opinar sobre el derecho de consumidores, pues el que estudia a las personas en sus relaciones civiles, derecho civil, como el que estudia el mercado y la empresa, como es el derecho mercantil. Bueno, entrando en materia, no se mueve esto, pero ahora, estupendo. Bueno, el objeto de esta jornada es fundamentalmente las reformas que se han operado en el 2021 en materia de derecho de consumidor. El año 2021 ha sido muy movidito en materia de reformas de legislación de consumidores, porque hemos tenido hasta 4 o 5 normas al respecto. No nos vamos a centrar en todas las demás, ni mucho menos, pero sí vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que cada una de ellas ha supuesto. La primera norma fue una que entró en vigor el 1 de enero del 2021, que fue un Real Decreto Ley del año 2020, el 37, de 22 de diciembre, que bueno, introdujo algunas reformas en materia de servicios de atención al cliente. Básicamente, esa reforma durante mucho tiempo perseguida, de que cuando llamemos para quejarnos, que no nos cueste dinero quejarnos, ¿no? Y que entonces el número de teléfono al que reciba las quejas de los ciudadanos, pues que sea de tarificación normal, que está cubierto pues por la cuota fija que pagamos ya por nuestros teléfonos, ¿no? Yo recuerdo, porque los que tenemos cierta edad nos acordamos de que antes era distinto. Antes todo costaba dinero, las llamadas eran muy caras y bueno, ya no es el caso. Hoy en día tenemos unas líneas y unos contratos que nos amparan cualquier tipo de llamada nacional, sin problema, provincial, pero eso sí, si llamamos a un número de tarificación especial, pues tenemos que pagar, y durante muchos años los servicios de atención al cliente tenían un 902 que nos costaban una auténtica fortuna cuando llegaba la factura final de mes. Bueno, también se introducen nuevas infracciones en materia de consumo en este Real Decreto, y pasamos al siguiente. El siguiente es el Real Decreto Ley 1/2021, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Bueno, aquí el Real Decreto, su objetivo fundamental es introducir la figura del consumidor vulnerable. Consumidor vulnerable, que se define, como indico ahí en la presentación, es un concepto muy amplio que habrá que perfilar además en la legislación sectorial y en la legislación reglamentaria. Se le define como aquellas personas físicas. Parece que los empresarios no pueden ser vulnerables, las personas jurídicas no pueden ser vulnerables, a pesar de que, como todos sabéis, existen en el concepto de consumidor, hay determinadas personas jurídicas que pueden entrar, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, pero esas no pueden ser vulnerables. Son solo personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentren territorial, sectorial o temporalmente en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como consumidores en condiciones de igualdad. Bueno, como veis, en esta definición pues puede entrar absolutamente todo.
porque fijaos que dice de forma individual o colectiva, con lo cual podemos estar hablando de un colectivo de personas, llámense personas mayores de 65 años, o de 60, o de 70, lo que queramos, llámese inmigrantes, llámese jóvenes, adolescentes. Dice por sus características, necesidades, circunstancias personales, económicas, educativas, sociales. Y es curioso porque permite que dice que se encuentren en esa situación de inferioridad, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente. Es decir, no sé, podemos pensar en un grupo de chavales que hacen una excursión a Granada y en un momento determinado, por algún motivo, imaginaos que el profesor que va con ellos pues sufre algún tipo de percance y se quedan solos. Son un colectivo que temporalmente y por sus circunstancias pues pueden sufrir una desprotección. Bueno, a todos estos colectivos, a todos estos consumidores vulnerables, pues hay que darles una mayor protección. Otra de las normas que se introduce en este Real Decreto es bueno, pues la que dice, la que se refleja ahí en el segundo párrafo. Gozarán de una especial atención, será recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial, y los poderes públicos tendrán que realizar actuaciones y políticas que garanticen sus derechos en condiciones de igualdad. Bueno, aquí ya os adelanto, aunque después lo voy a volver a citar, este Real Decreto Ley se tramitó después como ley ordinaria, que se acaba de promulgar, la 4/2022, y bueno, ahí se establecen medidas concretas de protección para determinados colectivos. Se encomienda al Banco de España y al Ministerio de Economía hacer un plan en el que se proteja a ese tema que está tan de moda, que es el de bueno, las personas mayores que no son atendidos debidamente en las entidades bancarias. Digo que está de moda porque es un tema que lleva años, no es un tema de ahora. Ahora se ha puesto de moda porque los medios de comunicación se han encargado de eso y sobre todo por esa recogida de firmas de esa persona mayor que ha tenido la valentía y el coraje de poner en marcha una campaña de este tipo. Siguiendo con la normativa del 2021, bueno, aquí llega el Real Decreto Ley 24/2021, que este lo traigo en papel, son 100 y pico de páginas, y es, bueno, yo diría que alucinante, ¿no? Así como su propio nombre indica, dice que transpone directivas en materia de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, derechos de autor, programas de radio y televisión, exenciones temporales de importaciones y suministros, de personas consumidoras, y ahí es donde entra, ahí enlaza con el objeto de nuestra ponencia, y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. Como digo, bueno, es un Real Decreto Ley pues que recuerda aquellas antiguas leyes de presupuestos que tenían de todo y que después, cuando el Tribunal Constitucional dijo que no se podía meter en la ley de presupuestos, pues se convirtió en las leyes de acompañamiento, que era como se conocía a estas leyes escoba, que recogían todo lo que se había hecho necesario durante el año, no se había tramitado en su procedimiento ordinario y se recogía en última instancia en una norma aprobada pues el 28, el 29, el 30 de diciembre. Aquí se regula, por ejemplo, el tema de los bonos garantizados, un tema también interesante, también afecta mucho a los consumidores, esos bonos, esas titulizaciones de créditos hipotecarios. Bueno, también tenemos una norma específica en Andalucía que algo de cobertura ha dado al tema, obligando al banco a comunicar al prestatario que su bono ha sido titulizado, perdón, que su crédito ha sido titulizado, en qué condiciones y tal. Se reforman nuevamente las instituciones de inversión colectiva, es decir, los fondos de inversión. El tema de los derechos de autor también se vuelven a tocar. Y bueno, ya digo que es un Real Decreto Ley, pues escoba, donde vienen muchas cosas. En lo que a nosotros nos concierne, la directiva que es traspuesta en este Real Decreto Ley, pues es la 2019-2161 de 27 de noviembre, y que a su vez
modifica una serie de directivas pues, básicas en materia de protección a consumidores, ¿no? La ya vieja y añeja directiva 9313 sobre cláusulas abusivas, que a pesar de los años que tiene, pues sigue dando tanto juego en la defensa de los consumidores y en nuestros tribunales, las cláusulas abusivas, la directiva 98.6 sobre indicación de precios de productos ofertados a consumidores, es decir, el etiquetado y los precios, la 2005-29, que es la de prácticas comerciales desleales de empresas. Como sabéis, en la materia de protección al consumidor también afecta a la competencia desleal, y se consideran pues, competencia desleal aquellas prácticas que afecten de manera negativa a los consumidores. Con lo cual se han unido, curiosamente, y vuelvo a lo que decía al principio, aquí vemos la unión entre el tema de protección al consumidor y el tema del derecho mercantil en general, pues la normativa sobre prácticas comerciales, sobre competencia desleal, que también se reforma en esta directiva. Y por último, la directiva que más reforma, o sea, que más directamente afectada de nuestro ámbito es la directiva 2011/83 sobre protección de consumidores. Esta es una directiva que provocó una reforma, una de las reformas más importantes que ha tenido el texto refundido del 2007 a través de una ley, la Ley 3/2014, en nuestro país, que pretende ser el armazón de protección de los consumidores, sobre todo en los contratos que más problemas dan, los contratos a distancia y los contratos suscritos fuera del establecimiento mercantil. Bueno, algunas modificaciones concretas, pues ahí os reseño el artículo 20, información en la oferta comercial, todo el contenido que tiene que tener la oferta comercial. Este es un precepto que si os vais a la versión consolidada del BOE, pues veis las distintas redacciones que ha tenido en el tiempo y ha sido modificado 6 veces, del 2007 al 2022, no está mal. Por otro lado, se ha modificado la potestad, se han hecho reformas en materia de potestad sancionadora, se han introducido nuevas infracciones, o por lo menos se ha dado nueva redacción a las infracciones. Yo me apuntaba ahí el comentario de que los reales decretos leyes no pueden afectar a derechos fundamentales, y un derecho fundamental es el derecho a la ley penal vigente. Ley penal a la que se asimila la ley sancionadora administrativa. No sé qué recorrido judicial tendrá esto o qué recorrido de inconstitucionalidad podrá tener esto, pero bueno, lo dejo ahí apuntado por si acaso. Sí es especialmente importante el 52 bis, que es el régimen de competencia. En un Estado descentralizado como el nuestro hay que fijar cuáles son los elementos de enlace para que el competente para sancionar, para tramitar un expediente sancionador y para sancionar en definitiva, sea el Estado o las comunidades autónomas. ¿Y qué comunidad autónoma? Bueno, pues ahí se regula. Y luego hay otras reformas sobre los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, especialmente el desistimiento. El desistimiento, como sabéis, es la institución a la que ha confiado en su mayor parte la normativa comunitaria y la estatal, la defensa del consumidor. Este es un tema además que, bueno, yo he estudiado especialmente. Mi tesis doctoral va sobre el derecho de desistimiento, aunque en el aspecto o en el ámbito de los contratos de los servicios financieros. Y el desistimiento es un tema que no toco en mi presentación, pero que me he apuntado como para comentarlo en el momento que tengamos un rato de charla, porque puede convivir evidentemente con el régimen de garantía sobre el que nos vamos a referir, especialmente José Luis, durante la mañana de hoy. Yo puedo quejarme, pedir que se me repare o se me sustituya el bien porque no sea conforme, pero no se nos puede olvidar que si he adquirido a través de uno de los contratos que la ley, a los que la ley anuda ese derecho de desistimiento, también podré ejercitar el derecho de desistimiento. Y serán dos opciones que tiene el consumidor. Bien, es verdad que el derecho de desistimiento es un plazo muy breve, pero durante los primeros días tendrá esa doble opción y podrá optar por una u otra.
En esta norma se introducen algunas reformas, algunas discrepancias que había sobre cómo se devolvía el dinero, qué plazo había para devolver el dinero por parte del empresario, algunos supuestos de exceso de protección del consumidor que no eran factibles, y bueno, todas esas reformas pues se acometen en esta directiva y en este Real Decreto Ley. Bueno, llegamos a la última. La última es la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y que es, como decía antes, la tramitación como ley ordinaria del Real Decreto Ley 1/2021. Es llamativo la deficiente técnica legislativa. Los juristas somos muy criticones en eso, ¿no? Si tenéis la curiosidad de ver el texto de la ley, en ningún sitio se dice que derogue al Decreto Ley 1/2021, hasta el punto de que si miráis la página web del BOE, tal y como en ese enlace que os he puesto ahí, veis que el Real Decreto Ley 1/2021 dice, hay un recuadro que dice: esta norma ha sido derogada tácitamente por la Ley 4/2022. Otro ejemplo de mala técnica legislativa es el preámbulo. En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a tener unos preámbulos de las normas larguísimos, bueno, algunas recuerdo haber leído que eran 7 u 8 folios de normas, y en realidad eran 6 de preámbulo y una modificación de un artículo, ¿no? Bueno, pues en este caso, en ese preámbulo, lo que se ha hecho es un corta-pega del preámbulo del Real Decreto Ley del 1/2021, y se ha modificado, y habrán hecho eso de buscar y sustituir, ¿no? Donde ponía Real Decreto Ley, lo han sustituido por ley. Ahí hay un párrafo magnífico que dice que el Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la adopción de medidas con impacto social en situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Bueno, a ver, estamos hablando del Real Decreto Ley, pero en una ley no hay urgente necesidad que la justifique, porque entre otras cosas, y ese es un principio, bueno, del propio concepto del Estado de Derecho, la ley lo puede todo, ¿no? Decía un tratadista antiguo, que no recuerdo el nombre, yo lo leí hace muchos años, que el Parlamento inglés podía hacer todo menos convertir un hombre en mujer, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso refleja el poder que tiene la ley. La ley puede hacer lo que quiera y no hay que justificarla, como dice ahí en el preámbulo, de que el Tribunal Constitucional permite. No, vamos a ver, esto es simplemente pues, un error de transcripción y nada más. Bueno, vamos a entrar un poco más vamos a aproximarnos un poquito más al tema. El régimen de conformidad. El régimen de conformidad se modifica por el Real Decreto Ley 7/2021, también otro Real Decreto Ley un poco escoba, afecta a competencia, prevención del blanqueo, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y, por último, aunque no es lo menos importante, defensa de los consumidores. Bueno, es una ley, un decreto ley, perdón, que se va a estudiar o lo vamos a analizar con más detalle, fundamentalmente José Luis, y lo más importante es que entra en vigor conforme a la disposición final octava el 1 de enero, salvo determinados artículos que entran, o mejor dicho, entran en vigor. Aquí podríamos también dilucidar si esto está bien dicho o no está bien dicho. Dice, los artículos 126 y 126 se aplicarán solo a los contratos celebrados a partir de esa fecha. Bueno, claro, es que si una norma se refiere a un contrato y entra en vigor en un determinado momento, evidentemente se aplica solo a los contratos que se firmen a partir de ese momento, porque si no estaríamos en una retroactividad que no sería admisible si es contraria a derechos de alguna de las partes. Bueno, para llegar al régimen de la conformidad, para explicar el régimen de conformidad, yo creo que es bueno saber de dónde venimos. Y de dónde venimos es el del Código Civil, del Código de Comercio, 1889, el Código Civil, 1885, Código de Comercio,
El de civil no recuerdo quién lo hizo, pero el mercantil fue Sainz de Andino, Pedro Sainz de Andino, andaluz de... ¿cómo se llama este pueblo? Bueno, un pueblo precioso que está en unas cuestas tremendas y que no recuerdo el nombre ahora mismo, la provincia de Cádiz, pero bueno, allí nació Pedro Sainz de Andino, que fue el autor material del Código de Comercio en 1885. Bueno, estas normas además, como sabéis, pues no son fruto del siglo XIX, de esos años, sino que prácticamente copian, trasladan el derecho romano que, como sabéis, hubo un emperador que fue Justiniano, ya del Imperio Romano de Oriente, que en el siglo VI, 500 y pico, pues se dedicó a recopilar todos aquellos libritos que habían escrito los juristas romanos de los siglos anteriores, de la época clásica, de la época buena de los juristas romanos, y ese compendio, que fue el Digesto, bueno, pues pasó, se redescubrió en el siglo XII, en el siglo XI, en la escuela de Bolonia, se fue cultivando y tal, y bueno, fue básicamente el que fue rigiendo en los distintos estados, o todavía no se llamaban estados, los distintos reinos, en las distintas organizaciones políticas que se fueron creando durante la Edad Media. Por ejemplo, en nuestro país, pues el resquicios del derecho romano se encuentran en el fuero juzgo o en las partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Ese es un derecho que es un derecho bueno, que no es admisible o que no es bueno para una situación como la del derecho al consumo. El derecho al consumo surge en el siglo XX, a mediados del siglo XX, bueno, cuando empieza a producirse en masa y a ser necesario la contratación en masa. No podemos dedicarnos a hacer un contrato entre el señor que vende una cacerola y el señor que compra la cacerola, sino que tenemos que tener un contrato hecho y el señor que compra la cacerola son lentejas, lo comes o lo dejas, ¿no? O sea, tendrá que adaptarse a ese contrato. En ese momento, con ese tipo de regulación, con ese tipo de realidad, el Código Civil se queda completamente fuera de lugar, ¿no? A mí me encanta esta cita de Royo Martínez, que es un jurista sevillano además, que en el año 49 escribía hacía esta comparación entre lo que era la contratación de los códigos decimonónicos. Dice que era una contratación individualizada, lenta y prolija en su etapa preparatoria, como esa contratación campesina que se eterniza entre parsimonioso liar de pitillos y morosas rondas de vino. Jurista hablando en poesía, yo creo que no hay nada mejor que eso, ¿no? Eso es lo que rige en el siglo XIX. Bueno, podemos tratar personalmente nuestros contratos, estamos en igualdad de condiciones, entre comillas, lógicamente, pero bueno, esto es maravilloso, es un mundo idílico. Eso no tiene nada que ver con la contratación del siglo XX, la contratación que surge a partir de los años 50, que dice que pudiéramos llamar deshumanizada una contratación de cola y mostrador o ventanilla, de formulario impreso y de fichero, en la que ya no hay parroquianos, sino números y siglas. Una contratación en la que no se discute porque el contrato está ya redactado y no hay sino firmar. Bueno, es evidente que a partir de este momento el régimen de los códigos decimonónicos deja de ser el ideal bueno, de aplicación justa de la norma para convertirse en algo inútil. Como vamos a ver a continuación, lo que permite el régimen del Código Civil es básicamente, pues, o bien resolver el contrato si hay un incumplimiento grave, si me das una cosa distinta de la que he comprado, o si me has engañado y me has colado un vicio oculto, bueno, pues ejercitar unas acciones que son acciones, bueno, cuya regulación en el Código Civil, aparte de algunos preceptos de carácter general, se contienen pues, especificaciones sobre el ganado, qué pasa si cuando compro un rebaño de ovejas viene una con una pata rota. Bueno, como os podéis imaginar, son preceptos que prácticamente no se utilizan y que, bueno, que están completamente desfasados. De ahí la necesidad de la reforma. La protección que se da en el Código Civil, bueno, pues vamos a hacer un pequeño
paseo por el Código Civil. Lo primero que me llama la atención es cómo, bueno, el Código Civil es una norma perfecta en su día. Los códigos decimonónicos están basados en la idea de la racionalidad, de unir todas las leyes en un único texto y conseguir que no sean contradictorias unas con otras. Y además, bueno, explicar para el hombre de la época, pues qué es, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un contrato. Por ejemplo, la definición del contrato de compraventa, que se contiene en ese precepto, en el 1445, fijaos cómo dice: por el contrato de compra y venta, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Fijaos además, curioso, cómo contrasta esto con la definición del contrato de compra-venta que se contiene precisamente en el Real Decreto Ley 7/2021. En el artículo 59 bis, que se establece pues, las definiciones de los conceptos que se van a barajar a lo largo del articulado de la norma, se dice que el contrato de compra-venta o venta es un contrato celebrado en el ámbito de una relación de consumo en virtud del cual el empresario transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes al consumidor o usuario, pudiendo llevar incluido la prestación de servicios. Pero bueno, se ha olvidado de que es a cambio de precio. Eso se le ha olvidado al legislador del 2021. Bueno, posiblemente al legislador comunitario, porque estoy seguro de que esta definición está transcrita del derecho comunitario, la directiva. Bueno, ya digo, el Código Civil será antiguo, será decimonónico y será atrasado para ciertas cosas, pero para otras creo que es útil y, bueno, por supuesto, un contrato de compraventa sin que se obligue al pago del precio, pues no será un contrato de compraventa, será otra cosa. Bien es verdad que, y posiblemente eso es lo que justifica esta definición tan peculiar, por imperfecta, es verdad que ahora se permite en la directiva de servicios digitales que algunos servicios digitales se vendan, se presten a cambio no de precio, sino a cambio de datos personales. Entonces, quizá sea ese el motivo por el que al legislador comunitario y nacional se le ha olvidado poner que en un contrato de compraventa es esencial que haya un precio. Precisamente, y antes de darle a la siguiente, porque confunde, o sea, el precio no tiene por qué consistir en dinero necesariamente. El precio puede consistir en esos datos personales que le estamos dando al que nos vende pues, el correo electrónico o las redes sociales o todo lo demás, ¿no? Bueno, como decimos, o como decía, la cosa y el precio son los elementos esenciales del contrato, ¿vale? Son las dos obligaciones que surgen para las partes son precisamente esas. Una, entregar la cosa y otra, pagar el precio. A nosotros nos interesa la cosa, porque la cosa, dicho en ese sentido del Código Civil, es lo que precisamente debe ser conforme con el contrato. Bueno, ¿qué dice el Código Civil respecto de la cosa, del objeto del contrato de compraventa? Pues tiene que ser determinado. Ya hemos dicho que debe ser, el contrato de compraventa es cambio de cosa cierta y determinada a cambio de precio. No se dice en el Código Civil qué cosas pueden ser objeto del contrato, pero bueno, la doctrina pues, incorpora multitud de cosas. Vaya por Dios, me reafirmo en el concepto de cosas. Pueden ser cosas corporales o incorporales. Se puede vender una botella de agua, pero también se puede vender el agua que me suministra el grifo de mi casa. Las dos, cosas corporales o incorporales, o la energía que también es incorporal. Se pueden comprar cosas específicas y genéricas. La específica es, pues compro esta funda de gafas en concreto, pero puede ser genérica. Puedo comprar maíz, puedo comprar aceite, puedo comprar pues, cosas que son fungibles, se pueden intercambiar unas con otras y que, bueno, pues cumplen la misma función unas que otras. Pueden venderse cosas con existencia actual o futura. Se pueden vender cosas que aún no se han construido. Es tradicional y también ha sido objeto de la aplicación de normas específicas de consumo el tema de las viviendas en construcción. Nosotros no compramos la vivienda hecha, sino que compramos sobre plano y compramos una expectativa, una cosa futura.
perfectamente posible, o bueno, es tradicional comprar pues, las cosechas del año que viene, ¿no? Hasta el punto de que ese tipo de ventas de cosas futuras, ese mercado, ha llegado a dar lugar pues, a un mercado financiero, como es el mercado de futuros y opciones, en concreto el del aceite de oliva, que es el que, bueno, que cotiza en bolsa y que se puede perfectamente comprar y vender los títulos que representan esas cosechas futuras. Se pueden comprar, pueden ser objeto de compra-venta, cosas determinadas y por último es imprescindible que sean cosas de lícito comercio. No podemos vender cosas que estén fuera del comercio de los hombres, dice el 1271. ¿Qué cosas están fuera del comercio de los hombres? Bueno, por las que no son legales vender, ¿no? No podemos vender o comprar pues un animal de una especie protegida. Podemos comprar no sé, una tortuga de las Islas Galápagos, no, eso no sería posible, o no se puede comprar o vender pues, unos colmillos de elefante, ¿no? Yo recuerdo una vez me consultó un cliente y amigo que tenía un pequeño problema, que no sabía cómo solucionarlo, y que era precisamente eso. Este señor había estado en Guinea en los años 60, 50, 60, y claro, en aquel momento pues era perfectamente válido que hubiese comprado pues unos colmillos de elefante que tenía en su casa. Y me decía que cómo podía hacer para transmitirlo mortis causa cuando él muriera a sus hijos. Porque claro, eso no está en el comercio de los hombres. No sé cómo lo solucionaría porque yo no encontré fórmula alguna. Yo creo que la simple entrega de la posesión y no hay más. Bueno, por otro lado, otro elemento que también es importante a la hora de ver o de estudiar los precedentes de la conformidad es que la compraventa es un contrato bilateral y sinalagmático. Este es un tema que cuesta trabajo que los alumnos entiendan cuando les damos clases. Al principio no les cuadra eso de bilateral. Bilateral quiere decir que hay dos partes. No, significa que hay obligaciones para las dos partes. Y sinalagmático significa que hay que una obligación es consecuencia y causa de la otra. De tal manera que si una de ellas falla, la otra se puede exigir el incumplimiento. Lo digo, o sea, esto es introductorio para que veamos qué soluciones nos da el Código Civil para aquellos casos en los que ahora están recogidos en el régimen de conformidad, cuando nos dan una cosa que no es la que queríamos comprar. Bueno, las obligaciones de las partes se regulan en los artículos 1461 y el 1500 del Código Civil. Las obligaciones del vendedor son la entrega de la cosa y el saneamiento. Ahora veremos el saneamiento qué es. Y el 1500 recoge las obligaciones del comprador, que básicamente es el pago del precio. Bueno, entre las obligaciones del vendedor se habla de la entrega. Es necesario entregar la cosa para cumplir el contrato de compraventa. Esto tiene que ver porque el contrato de compraventa puede tener dos momentos distintos. Tiene el momento de la perfección, el momento del contrato en el que nos ponemos de acuerdo en el precio y la cosa, como yo digo siempre, el momento en el que nos damos la mano y llegamos al acuerdo, y luego llega el momento del pago, que será posterior, y el momento de la entrega de la cosa. Y la segunda obligación es el saneamiento. El saneamiento es que lo que te he vendido tiene que estar en condiciones, tiene que ser conforme en la terminología actual, tiene que estar saneado en la terminología del Código Civil. Y si no está saneado, pues el Código Civil establece una serie de acciones para exigir el saneamiento. Sobre la entrega de la cosa, pues bueno, es necesario, es un elemento esencial. Si no hay entrega de la cosa, el contrato de compraventa pierde su finalidad. O sea, si yo te vendo algo y no te lo doy, pues, como decimos nosotros, como que tiene, el que tiene un tío en Alcalá, ¿no? Que no ni tiene tío ni tiene nada. ¿Por qué es eso así? Bueno, eso es así porque el artículo 609, que establece las formas de adquirir la propiedad, dice que se adquiere la propiedad de las cosas por determinados contratos, como el contrato de compraventa, seguidos de la entrega, seguidos de la tradición, que es el nombre de la entrega en latín, traditio. Bueno, también se manifiesta esa obligación que tiene el vendedor, ese carácter fundamental, esencial que tiene la obligación de entrega, porque existe ese deber de garantía por evicción. Lógicamente no se puede responder por evicción
si no hay una previa entrega de la cosa, con lo cual la entrega se hace elemento esencial. El Código Civil también regula cómo se hace la entrega. La entrega, pues hay distintas modalidades. Los que me escuchan que han estudiado Derecho recordarán, porque esta era una de las partes quizás más divertidas más divertida, si el derecho puede ser divertido, ¿no? Pero bueno, se hablaba de la entrega material por un lado, pero luego había las distintas modalidades de entrega ficticia, la traditio ficta que se hablaba, ¿no? Y ahí había, pues, por ejemplo, la entrega de las llaves del lugar donde están almacenadas las mercancías. O pensando en otro ámbito, la entrega de la carta de porte en el contrato de transporte. Si yo te entrego el documento que permite exigirle al transportista la mercancía, está claro que te estoy entregando la posesión de la cosa, ¿vale? Con lo cual es una forma ficticia de entregarla. Bueno, hay supuestos en que la cosa no se puede trasladar y se hace pues el mero acuerdo de las partes. Acordamos que te he entregado la cosa. Por ejemplo, pues estoy pensando en la entrega a un depositario cuando se hace una hipoteca mobiliaria o una prenda sin desplazamiento de posesión. Por ejemplo, de eso es muy tradicional, el de jamones o de mercancía. Pues lo que se hace es que al depositario de la mercancía no se le cogen los jamones y se le entregan y se busca la vida, sino que lo que se hace es un documento en el que se dice que se le hace entrega y a partir de ese momento él es el responsable de esa mercancía. En 1462, la escritura pública, la propia firma de una escritura pública de venta de un inmueble, salvo que en ella se diga lo contrario, equivale a la entrega de la posesión del inmueble. O sea, imaginaos que tradicionalmente al momento de la firma es cuando se entregan las llaves físicamente, pero si no se entregaran las llaves y no se dijera nada, la simple escritura, la simple firma, simple otorgamiento de la escritura de compra-venta supondría la entrega de la cosa. La entrega de títulos de pertenencia del 1464, que también lo hemos comentado, o el uso por el comprador con el consentimiento del vendedor a título de dueño. O sea, si yo permito que alguien que tenía otro título distinto, por ejemplo de arrendatario, empiece a utilizar la cosa como dueño, pues estaré consintiendo en la entrega. ¿Qué es lo que tiene que entregarse? Bueno, pues ahí, y ya volvemos, o sea, todo esto va enfocado al régimen de la conformidad. La ley, el Código Civil, ley definitiva, dice que debe entregarse la cosa en el mismo estado en que se encontraba cuando se perfeccionó el contrato. ¿Por qué dice eso? Bueno, dice eso porque está pensando en un contrato de compra-venta que se firma hoy, pero que no se entrega hasta pasado un tiempo. Y desde que se perfecciona el contrato hasta que se ejecuta, hasta que se entrega, puede que la cosa haya sufrido de mérito. Puede haberse perdido un trozo, puede haberse, pues no sé, la casa puede sufrir goteras, en definitiva, que no tenga lo mismo, las mismas condiciones que tenía cuando se perfeccionó el contrato. Y eso es lo que dice el código. Mire usted tiene que entregarlo en el mismo estado en el que estaba cuando se perfeccionó el contrato. Si la cosa es específica, no hay más problema. Si yo compré esto, me tienen que entregar esto en las condiciones que estaba cuando lo adquirí. Pero si la cosa es genérica y no hemos dicho nada, tendremos que especificar esa cosa genérica. Si yo he comprado 1000 litros de aceite, pues y no hemos dicho nada, ni yo al comprador puedo exigir la calidad superior, ni el vendedor puede dármelo de la calidad inferior, más inferior que exista. Habrá que dar siempre la calidad media. Eso es lo que prevé el Código Civil. ¿Y qué pasa cuando el vendedor incumple sus obligaciones? Bueno, pues la única alternativa que nos da el Código Civil es el saneamiento. El 1474 dice que el vendedor responde frente al comprador de la posesión legal y pacífica de la cosa vendida y de los vicios o defectos ocultos que tuviere. Posesión legal y pacífica significa que yo te estoy vendiendo una cosa que es mía, de la que tengo capacidad de disponer, con lo cual si alguien después aparece y reclama algún mejor derecho que el mío para transmitir la cosa, pues yo tendré que responder.
¿vale? Ese es el saneamiento por evicción. Y los defectos ocultos, que será el que vamos a ver. Como decía, el objeto de la compraventa es una cosa con características específicas y si no las tiene, pues habrá que sanear. Porque si no saneo, estaré incumpliendo el contrato de compraventa. Si nos fijamos, es el mismo régimen de la conformidad, aunque perfeccionado. La conformidad es, mire usted me tiene que dar la cosa conforme con el contrato. Si no me la da, usted está incumpliendo. Y los remedios que yo tengo para ese incumplimiento, pues son los que la ley dice que ahora veremos con más detenimiento. El saneamiento por vicios ocultos es el supuesto en el que hay aspectos de la cosa que no estaban visibles y que hacen que pierda el valor que tiene. ¿Vale? Ese carácter oculto del defecto es esencial para que rija, para que se aplique la protección de saneamiento por vicios ocultos. No estamos en un supuesto en el que la cosa es completamente inútil para el uso que quería darle el comprador, sino que es necesario que tenga unos defectos que se configuran jurisprudencialmente. Pues por un lado tienen que ser defectos graves. Evidentemente, si compro un coche de segunda mano y tiene un arañoncito, pues eso no es motivo para la reclamación. Tienen que ser no aparentes, lógicamente, porque si están a la vista y a pesar de eso lo he comprado, pues no puedo reclamar después ningún tipo de compensación. Tiene que tener una existencia anterior o coetánea a la venta, como veremos en el régimen de conformidad. Esto que es tan difícil de demostrar por parte del comprador de un bien con el régimen del Código Civil, se soluciona mediante una presunción. Se presume que todos los defectos que aparezcan en un determinado periodo de tiempo existían ya al momento de la compraventa. Y por último, tienen que ser defectos, vicios ocultos no susceptibles de ser precisados a simple vista, como su propio nombre indica. Tengo yo por ahí un pleito de una casa que reclama el comprador, pues dice que, bueno, que tiene humedad. Hombre, mire usted, usted compró una casa vieja con 60 años y cuando usted fue a verla, que fue a verla 3 veces antes de comprarla, la humedad existía ya. No me puede usted decir que ha salido en una casa vieja de cualquier manera, ¿no? Y lo mismo con también algún supuesto concreto he tenido de venta de motos, venta de vehículos, en las que el comprador a los 10 días de haberla comprado dice que han aparecido defectos. Pues mire usted, si había defectos, usted tenía que haber sido diligente y tenía que haberlo visto o tenía que haberlo realizado antes de la entrega. Bueno, el saneamiento, en cuanto al régimen legal, ahí os pongo algunas normas en el sentido de que es una obligación no esencial y por tanto el saneamiento puede excluirse, tanto en el caso del saneamiento por evicción como en el caso de los vicios ocultos. En el caso de los vicios ocultos, dice que el artículo 1485 el vendedor responde incluso aunque ignore la existencia de los defectos, salvo pacto que excluya, en este caso, la responsabilidad. Pacto que es muy normal. Si el vendedor no conoce que la cosa tiene un defecto y es de buena fe, es decir, de verdad no conoce que existía ese defecto, parece lógico que se le permita excluir esa responsabilidad. Como vemos, régimen completamente insuficiente en el mundo del consumo. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos un vicio oculto? ¿Cómo opera la garantía del saneamiento? Bueno, pues en estos supuestos de defecto, las opciones que le deja el Código Civil al comprador son dos acciones, acciones que ya digo que venían del edicto del pretor romano, que eran la acción redivitoria y la acción estimatoria. La acción redivitoria es la que le permite desistir del contrato. Mire usted me ha vendido una oveja coja y la oveja coja no me sirve.
Con lo cual, desisto del contrato, resuelvo el contrato y le devuelvo la oveja coja y usted me devuelve mi dinero. Y la otra opción, la otra acción y opción es la acción estimatoria. La acción estimatoria es simplemente rebajar el precio. La oveja, la vaca coja, está coja, pero me sigue dando utilidad porque sigue dando leche aunque esté coja. Con lo cual, yo tengo interés en mantener la propiedad de la vaca y no quiero que me devuelva usted el dinero. Pero, claro, como me la ha dado coja, pues tengo que invertir más recursos para moverla por las mañanas, en fin. Con lo cual, la opción que le da el Código Civil en este caso es la acción estimatoria. Además, si el vendedor actúa con mala fe, pues siempre se le podrán exigir los daños y perjuicios que no proceden en el caso de buena fe. Estas acciones son muy breves en su ejercicio y solo el plazo son únicamente 6 meses. Plazo además que no es de prescripción, sino que es de caducidad y que, como sabéis, la caducidad significa que son sí o sí. El plazo de caducidad significa que son exclusivamente 6 meses. En 6 meses usted ejercita o no hay más opción, con lo cual son plazos muy breves, con la idea también propia de los códigos decimonónicos de no mantener la incertidumbre durante mucho tiempo. Este es el remedio que da el Código Civil y hay otro remedio que es, o sea, estos son para los, digamos, los defectos ocultos de menor entidad y luego tenemos el caso o el supuesto de el incumplimiento total. O sea, yo le compré una chaqueta y cuando he ido a recogerla, usted me ha entregado un pantalón. Pues mire usted, evidentemente no me sirve y eso es un incumplimiento total. Tendríamos ahí que acudir al artículo 1124 del Código Civil que dice bueno, que en las obligaciones recíprocas, inadasmáticas, cualquiera de las partes que haya cumplido previamente su obligación puede resolver el contrato si la otra incumple. Y también tiene la opción de exigir el cumplimiento. O sea, si usted me entrega el pantalón en vez de la chaqueta que yo compré, yo tengo dos opciones. O bien le devuelvo el pantalón y me devuelve el dinero, resuelvo el contrato, o bien le exijo que me entregue una chaqueta, que es lo que yo quiero. Y en todo caso, podré exigirle los daños y perjuicios correspondientes que me haya causado ese incumplimiento. Esto es lo que en la jurisprudencia se dice perdón, pero no sé el tiempo que llevo hablando, pero debe ser ya un rato y se nota en la sequedad de la garganta. Esto es lo que la jurisprudencia considera que es, o que conceptúa como el alius pro alio, que significa que me han dado una cosa en vez de otra. Y que la jurisprudencia, pues hay de vez en cuando supuesto buscando ayer un ejemplo, me pareció muy divertido, del año 2016, en el que fijaros que uno compra una casa rural, para dedicarla a casa rural y cuando se la entregan, pues no podía usar el garaje, el vendedor había retirado los enseres y muebles, el vendedor había quitado el radiador, los trasteros los habían tapiado, la mitad de la superficie que figura como garaje está en una calle pública, interior, no se entregó una finca urbana, sino construida en suelo rústico no urbanizable, no tenía licencia de primera ocupación, existen además graves deficiencias técnicas y patologías constructivas que ponen en riesgo la estabilidad, estanqueidad y seguridad de la edificación. En definitiva, este es un caso de libro de un alius pro alio. Esa es la otra garantía, la otra acción que nos confiere el Código Civil. Mire usted, por un lado, el saneamiento por vicios ocultos y por otro lado, cuando le dan algo que no tiene nada que ver con lo que usted compró, pues le damos la opción de resolver. Todos hemos tenido noticias, seguro, incluso habremos visto, yo recuerdo haber visto a un señor en la puerta de un concesionario de vehículos hace mucho tiempo, con el coche en la puerta y una pancarta muy grande que decía pues bueno, que el coche no cumplía los requisitos porque era un caso como este, coche que se compra nuevo y que a los 5 meses hay que arreglarle no sé qué, a los 8 meses hay que arreglarle no sé cuánto. Bueno, son una serie de incumplimientos
que determinaban antes de la aplicación o de la promulgación de la normativa sobre garantía que permitía la resolución del contrato cuando llegaba a supuestos excesivamente graves. Bueno, en este contexto del Código Civil, pues aparece la Directiva 1999/44 sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. Directiva que es la que después se incorpora en nuestro ordenamiento a través de la Ley 23/2003 y que después, en el 2007, cuando se refunde toda la normativa de consumidores, pues se incluye no solo la Ley General de Consumidores y Usuarios del 84, sino una serie de normas, como por ejemplo esta que también se incorpora y que es la que es objeto de reforma a través del Real Decreto Ley que hoy analizamos. ¿Por qué se emite, por qué se dicta esta normativa por la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, se hace constar en el preámbulo de la directiva que la Unión Europea, como sabéis todos, bueno, lo que pretende es el mercado único. Ese es el objetivo, pues desde el primer día, desde el año 57 que se constituye, hasta con distintos nombres, Comunidad Económica Europea, Unión Europea, hasta hoy, ¿no? Lo que queremos es un único mercado para los consumidores de todos los Estados miembros. Bueno, pues puede ocurrir que consumidores de un Estado miembro compren en otro Estado miembro y necesitan, como dice la propia directiva, necesitan un conjunto mínimo uniforme de normas equitativas que regulen la compraventa de bienes de consumo. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ir a Portugal a comprar toallas desde siempre, pero ¿y si resulta que allí podemos encontrar un electrodoméstico que está más barato que en nuestros establecimientos? Bueno, pues parece lógico, es bueno para el mercado que yo pueda comprar el electrodoméstico en Portugal, me lo traigo a mi casa en España y claro, si el electrodoméstico no funciona, ¿qué hago? Pues es necesario que regular esas normas que sean comunes para que de esa forma se incentive el comercio intracomunitario. Como dice la propia directiva, si tenemos legislaciones diversas podemos falsear el juego de la competencia entre los vendedores y eso es lo que lleva a la directiva a la creación de este sistema. ¿Por qué? Porque además observa la directiva, analiza la directiva que la mayor parte de los conflictos entre particulares y empresarios se refieren precisamente a esto, a la falta de conformidad del bien con el contrato. He comprado una cosa y no es la que después se me entrega. Dice también, todo esto son retazos del preámbulo de la directiva, que el principio de conformidad con el contrato tiene base en todas las tradiciones jurídicas nacionales. Sabéis que bueno, la Unión Europea tiene un gran problema, que es que no es un Estado. Entonces, claro, por un lado es difícil legislar para todos los Estados que integran la Unión. Por eso se inventaron las directivas. Las directivas son, yo siempre creo que es como un quiero y no puedo, ¿no? Yo quiero implantar una norma, pero no puedo hacerlo, no puedo llegar a todos los confines de la Unión. Entonces lo que hago es que le encargo a los estados que transpongan la normativa que yo dicto en su ordenamiento jurídico y de acuerdo con sus tradiciones. Bueno, pues en este caso dice la directiva que, hombre, que las distintas tradiciones jurídicas europeas no afectan, no son distintas en cuanto al régimen de la conformidad. Pensad que en la tradición jurídica, bueno, básicamente hay dos sistemas, el sistema anglosajón, que en ese momento Gran Bretaña formaba parte de la Unión, aparte también rige en otros países como Holanda, los Países Bajos y tal, y luego está la tradición jurídica del derecho continental, que es derecho romano, y que rige, bueno, pues, por ejemplo, en Polonia, en España, Francia, Italia, todo eso. Bueno, pues en todos los ordenamientos jurídicos rige el principio de conformidad, de una manera o de otra. Es decir, lo que hemos visto del Código Civil. Mire usted, si yo le entrego una cosa que no es la que yo me comprometí a darle, pues si es por un defecto, tiene un régimen, y si es tan esencial
que determina el incumplimiento, pues tiene otro régimen que es la posibilidad de resolución. Por eso es por lo que la directiva se atreve a regular este tema. Introduce una norma que es, que también hemos comentado antes, que era el incumplimiento tiene que darse respecto de la cosa comprometida. Claro, ¿cómo justifica, cómo acredita el consumidor que la cosa prometida no es la recibida? ¿Cómo se acredita el incumplimiento? Bueno, pues lo que inventa la directiva es esa presunción iuris tantum de conformidad con el contrato. Es decir, se presume que cualquier defecto que aparezca en un determinado plazo ya existía al momento de la entrega. Y por otro lado, se establece la obligación de responder no solo al vendedor, sino al productor. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo compro en Portugal el electrodoméstico y vivo en Huelva, pues probablemente no tenga problema en reclamarle al vendedor. Pero si en vez de vivir en Huelva vivo en Almería, pues entonces me cuesta mucho más trabajo y me facilita la vida el que yo pueda reclamarle directamente al productor del electrodoméstico. De ahí que se permita la elección entre uno u otro. Se introduce también o se describe en qué va a consistir el régimen de la conformidad. Bueno, el régimen de la conformidad es que cuando el producto no es conforme con el contrato, el consumidor tiene derecho a que se adapte a lo que compró. Entonces, si yo compré un electrodoméstico, yo quería que enfriara. Si no enfría, pues yo quiero que enfríe. ¿Cómo? Pues usted me lo repara, usted me lo sustituye. Y si al final no es posible ni una cosa ni otra, pues tendremos que reducir el precio o resolver el contrato. Si os fijáis, a pesar de que bueno, la normativa comunitaria es novedosa y tal, pero al final en derecho casi todo lo inventaron los romanos. Esto es exactamente lo mismo que dice el Código Civil y es lo mismo que amparaba el pretor romano en su edicto. Entonces, la acción redivitoria y la acción quanti minoris. Lógicamente, si lo que se vende son cosas de segunda mano, es distinto. La normativa es distinta, no se puede sustituir una cosa de segunda mano porque no encontraremos otra que esté en las mismas condiciones en las que estaba la que se quiere sustituir y por eso el plazo de responsabilidad es menor. Y por último, también se aprovecha para regular en esa directiva pues algo que era habitual. Hay determinados productores que quieren, para realzar la fuerza de su producto, le dan una especial garantía. Garantía que en ese momento no estaba regulada y que era, pues yo te doy 3 años de garantía, 8 años, 5 años, en fin, todas las que conocemos los vehículos. Hay una marca de vehículos que no recuerdo cuál es, que son 8 años de garantía, ¿no? Bueno, pues eso que no estaba regulado en ese momento, la directiva aprovecha para regularlo, para exigir que se dé por escrito y que se haga de manera clara. Claro, la directiva, ¿de dónde saca todo esto? Porque, ya digo, el derecho evoluciona poquito a poco, no se inventa casi nada. Bueno, pues la directiva del 99 trae causa de lo que se conoce como la Convención de Viena sobre la compraventa internacional. Quizá en materia, yo siempre cuando presento la asignatura de Derecho Mercantil que yo imparto, siempre digo que bueno, tenemos muy poco tiempo, tenemos que hablar de lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Pues lo esencial en el derecho mercantil es la compraventa, porque el derecho mercantil, el comercio, es comprar para revender. Entonces hay que explicar el contrato de compraventa, se explica el contrato de transporte, porque hay que transportarlo de un sitio a otro, se explican los contratos bancarios, porque son esenciales para poder financiar la actividad económica, y se explican los seguros porque son fundamentales para que la cosa mientras viaja pues no se estropee, ¿no? Bueno, ¿con eso qué quiero decir? Quiero decir que es una de las cosas, uno de los aspectos más importantes para el derecho internacional privado, regular el régimen de la compraventa, porque el comercio internacional requiere normas fiables. Si yo compro una cosa a un fabricante chino, yo tengo que tener la garantía de que, bueno, de que él tiene que tener la garantía de que va a cobrar
el precio y yo tengo que tener la garantía de que voy a recibir la cosa en las condiciones que yo la he comprado. Por eso, el origen de esta regulación está en la Convención de Viena del año 80, que tiene sus antecedentes, ahí os los cuento, el UNIDROIT, que es el Instituto de Roma, que fue creado por la Sociedad de Naciones en el año 26, pues ya creó un proyecto de ley uniforme, se hicieron 2 textos y tal, y bueno, y en la actualidad hay un organismo dentro de Naciones Unidas, que es la UNCITRAL o la CENUDMI, es lo mismo, solo que en inglés o en español, la Comisión de las Naciones Unidas para la Evolución del Derecho Mercantil Internacional. En inglés no soy capaz de deciroslo, pero bueno, más o menos es lo mismo. Y esta CENUDMI lo que hace es crear textos. Bueno, hay grupos de trabajo en los que en los que se integran juristas de todos los sistemas jurídicos del mundo, africanos, asiáticos, europeos, y tratan de regular determinados aspectos que son necesarios, en los que resulta necesaria una regulación internacional. Bueno, pues esta CENUDMI fue la que gestó ese convenio internacional y que se plasmó en esa Convención de Viena, a la que bueno, se adhirieron los distintos estados. España lo hizo en el año 90, y esa Convención de Viena, en su artículo 35, contempla el régimen de la conformidad. Si os fijáis, es muy similar al que tenemos y al que dedicamos esta jornada. El vendedor, dice, deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas. Bueno, evidentemente, si me llega una cosa desembalada, pues ya hay otra serie de garantías, porque la cosa vendrá deteriorada seguramente. Se considera que las mercancías no son conformes, son conformes al contrato, salvo que, y aquí veis las causas, año 1980, es esta redacción, dice que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen mercaderías del mismo tipo. Claro, si yo le compro a un comerciante chino bolígrafos, pues me tiene que mandar bolígrafos que escriban, porque es necesario que sea apto para el uso al que se destina. Otro supuesto, que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias resulte que el comprador no confió o no sea razonable que confiara en la competencia y el juicio del vendedor. Claro, si yo le dije a usted, mire usted, yo quiero un abrigo, pero que sea impermeable, porque yo me paso 24 horas o mucho tiempo al día a la lluvia, pues usted me tiene que vender uno que sea de verdad impermeable, no algo que sea apto para el uso para el que se concibió, pero que no sirva para la necesidad que yo le dije que tenía. Que posean la cualidad de las muestras o modelos que ya lo presentaba. Claro, si recordaba aquellas quincallas que había cuando yo era chico, que venía el señor con el muestrario, le enseñaba los hilos, le enseñaba los botones al dueño de la quincalla. ¿Y qué pasa si después los botones que me manda no son iguales que los que yo te dije que quería comprar y que eran los que me habías enseñado en el muestrario? Bueno, pues ese es un supuesto en el que tampoco habría conformidad. Que estén envasadas o embaladas en la forma habitual, o si no existe una norma, en una forma adecuada para conservarlas y protegerlas. Pensad que esta es una norma de derecho internacional, está pensando en compraventa de un país a otro. Bueno, este es el origen, por tanto, de la directiva del 99, que es la que introduce el régimen de la conformidad. En nuestro derecho, pues en nuestro derecho se transpone al derecho nacional a través de esta ley, la ley 23/2003 de 10 de julio, garantías en la venta de bienes de consumo, y que contiene, regula, pues el marco legal de la garantía, en los términos más o menos que hemos explicado brevemente, y por otro lado la garantía comercial, que es, como hemos dicho, la que da el vendedor o el productor específica para su producto. El marco legal de la garantía, y aquí bueno, voy a ir muy deprisa, porque no sé cómo vamos de tiempo. Vamos deprisa. El marco que dibuja
esta directiva del 99 y la norma española del 2003 básicamente es la siguiente. Por un lado, la garantía permite las opciones de exigir la reparación o la sustitución en caso de que la mercancía no sea conforme con el contrato. Cuando la reparación o sustitución no fueran posibles o resulten infructuosas, pues podrá obtenerse la rebaja del precio o la resolución del contrato. Y los plazos que se fijan en ese momento, que ahora, como comentará José Luis después, pues se han ampliado, son el plazo de 1 año para hacer efectivos los derechos y de 3 años para ejercitar las acciones que dimanan de estos incumplimientos. La garantía comercial, pues ya lo decíamos antes, no estaba regulada hasta ese momento y lo que viene a decir la ley es que usted le puede ofrecer a sus clientes una garantía adicional, pero póngala por escrito, que es mejor, así tiene más seguridad el consumidor. Establezca usted ahí de manera clara cuáles son los términos. Si usted paga, yo qué sé, si en el año 7 se estropea el coche ese que cubre 8 años, pues tiene usted que poner si en ese caso cubre la pieza, si cubre la reparación, si cubre el desplazamiento, todo en definitiva. Y por último, se establece que la publicidad relativa a la garantía, pues es parte integrante de las condiciones de esta. Esta es una norma que ya desde los principios, desde la Ley de Consumidores y Usuarios del 84, 1984, se establecía, creo recordar que era el artículo 8 entonces, que era el que permitía integrar el contrato con la publicidad. Si usted me pone en la publicidad una casa y se ve al lado la playa, no me puede vender después una casa que está a 1 kilómetro de la playa, porque la publicidad integra el contenido del contrato. Lo mismo respecto de la garantía. Si en la garantía sale Rafa Nadal diciendo que hay una garantía de 7 años del coche, pues mire usted, tiene que cumplirse efectivamente lo que se dice en esa garantía. Bueno, esta ley se reconoce expresamente que incide en la regulación del Código Civil relativa a los vicios ocultos. También se incide en los artículos 11 de la Ley de Consumidores y Usuarios y el 12 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Lo importante o lo esencial es que se crea un régimen específico aplicable a los contratos a los que se aplica la directiva, contratos de consumo, de tal manera que el régimen del Código Civil seguirá vigente para el resto de contratos, mientras que cuando se den las circunstancias de una compraventa de consumo en las condiciones que marca esta ley, esta directiva, pues será aplicable el régimen de conformidad que se establece en ella. Bueno, en cuanto a la reforma del 2021, que ya digo que será José Luis quien la desarrolle, simplemente algunos antecedentes. Bueno, ya hemos hablado de la Convención de Viena del 80, la Directiva del 99 y la Directiva del 2019, que es la que se transpone. La directiva que se transpone es una directiva de armonización plena. Esto también es importante. La Unión Europea, cuando legisla a través de directivas, bueno, la directiva en realidad, en la actualidad no deberían existir directivas, deberían regularse siempre a través de reglamentos y, de hecho, bueno, cada vez son más frecuentes. ¿Por qué? Porque la directiva tenía su razón de ser en el año 51, año 57, cuando se crea la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea en aquel momento, porque no se veía la comunidad, o mejor dicho, los estados que la fundan no se ven con fuerza suficiente para que un organismo supranacional pueda legislar en los Estados miembros. Claro, ¿qué hacemos? Pues como no somos capaces de darle la soberanía legislativa a esa institución que están haciendo en ese momento, creamos un elemento intermedio. La directiva es, yo creo que debe unificarse la regulación, pero ustedes, Estados miembros, son los que tienen que hacerlo, ¿vale? Eso significa que los Estados miembros tienen un ámbito de autonomía a la hora de transponer la directiva. Y ahí es donde surge la diferencia entre directivas de armonización mínima y otras de armonización plena.
Armonización mínima significa que el Estado puede dar mayor protección al consumidor de la que se fija en la directiva. En cambio, en las directivas de armonización plena, los Estados miembros no tienen capacidad de introducir nuevas garantías o nuevos derechos de los consumidores distintos de los que dice la directiva, salvo que la propia directiva establezca un marco amplio, ¿vale? Bueno, esto ya digo que es unas pinceladas sobre la directiva. Sí os cuento alguna cosa que me interesa. La durabilidad de los bienes. Ese es un tema que sabéis que está muy de moda. Todos sufrimos esas actualizaciones que nos cuelan Apple y nos cuelan Android y los que fabrican los móviles y que nos obligan a cambiar de móvil cada 2 o 3 años. Bueno, pues se pretende que haya una mayor durabilidad de los bienes. Es decir, no parece lógico que yo tenga que cambiar el móvil cada 3 años porque las aplicaciones que crean impiden que mi móvil pueda adaptarse a eso. No sé si se conseguirá. Quizás se consiga con los electrodomésticos nacionales y comunitarios, pero desde luego Apple va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Eso no está fuera de nuestra frontera. Bueno, para la durabilidad también una de las normas que se establece es el tema de los repuestos. Los repuestos, para permitir que las cosas duren, es necesario que haya repuestos de una determinada cosa. Y se exige que haya repuestos durante un plazo de 10 años desde que deja de fabricarse la cosa. Es decir, si el vehículo correspondiente no se fabrica a partir de este año, tiene que asegurarme la marca que durante los próximos 10 años va a seguir dotándome de repuestos para que pueda, de recambio, para que pueda arreglar la cosa. Bueno, hay una cosa muy graciosa que es, se habla, bueno, de la estrategia española de economía circular, las pautas de usar, consumir, tirar. Me ha llamado mucho la atención, esto se dice en el preámbulo del Real Decreto Ley, porque, bueno, parece que estamos un poco volviendo atrás, ¿no? Cuando yo era chico, todos sabemos que, vamos, los que tenéis una edad de 50 para arriba, aquí no se tiraba nada. El pantalón se descosía, se rompía la rodilla porque me caía en el colegio y mi madre le ponía una rodillera encima y se tapaba. Eso era lo que se hacía antes. Bueno, pues hemos llegado a un nivel en el que en los últimos, yo diría que un par de decenios o por ahí, ya nadie arregla nada. El zapatero remendón no sé si sigue existiendo o no, pero si sigue existiendo será una reliquia del pasado, ¿no? Si el tacón del zapato se me rompe, pues me compro otro y punto. Y se pretende que esa política, esa pauta de los consumidores se cambie. Eso de usar, consumir, tirar, se evite amparándose en la reducción de los residuos que genera. Me parece muy brillante la ocurrencia del que ha creado o el que ha redactado este texto, en el que, bueno, con la excusa del medio ambiente, que a la gente le gusta mucho y tal, con la excusa de los residuos que vamos a generar, vamos a fomentar el que se arreglen las cosas, cosa que ya digo que estaba un poco en el olvido. Bueno, valoración crítica de la reforma, básicamente la técnica legislativa, lo veremos con más detenimiento escuchando a José Luis. Hay párrafos en los que hay que leer 3 veces el párrafo porque no se entiende, la subordinada de la subordinada de la subordinada, y bueno, la verdad es que en eso hay bastante que criticar. Y el tema de la ampliación de los plazos, a que aludo ahí, y con eso acabo, se refiere a que parece que los productores, los vendedores, están protestando, están muy inquietos con la ampliación de plazos. Ampliación de plazos que no viene exigida por la directiva y por tanto están tratando de hacer una modificación legal para volver a reducir los plazos. Los plazos, por ejemplo, de los recambios son 10 años ahora, pero eran 5 hasta la reforma. Claro, una reforma de 5 años más pues puede ser excesiva para ellos. Lo mismo con los plazos de reclamación, que también se han ampliado, y parece que está en tramitación una reforma que se modifiquen, se vuelvan a reducir los plazos. Con eso termino la parte introductoria de la directiva y le dejo el paso al testigo
a José Luis. Muchas gracias por vuestra audiencia